Cristo. Vamos entonces a dar gracias al Señor por este momento que estamos aquí reunidos. Con el propósito es de glorificar el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes presentes y Dios bendiga también a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan. Nuestro deseo es llevarles la palabra de Dios en sus corazones para que conozcan al Señor que nos ha dado la vida, al Señor Jesús. Aleluya. Entonces, esta noche vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y su verso 39 hasta el 42. Y luego vamos a leer, vamos a hablar acerca de la mujer samaritana. Gloria a Dios. Entonces, leemos todos juntos, ya tienen listo la Biblia abierta. Dice así, en el nombre de Cristo Jesús, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias al Señor. Miren, hermanos, un encuentro con Cristo trae frutos positivos. Esto es lo que encontramos en la Biblia. El capítulo 3, la conversación que fue entre Cristo con un hombre llamado Nicodemo. Ahora, la conversación es con una mujer. No nos dice cómo se llama, cómo se llamaba. Lo único que nos da el escritor es la ciudad donde vivía, Samaria. Por lo tanto, lo dice una mujer samaritana. Quiero leerles en el capítulo 4 y verso 1 del mismo San Juan. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan, que Jesús iba de regreso a Galilea y pasó por Samaria. Era el camino más corto para ir a Galilea. Llegando al pozo, ahí cansado de la larga caminada, se sentó ahí a descansar, mientras los discípulos se fueron a la ciudad a comprar algo para comer. En eso llega una mujer a sacar agua, y Jesús ahí sentado. Y cuando la mujer llega y ve a Jesús, ella pues acostumbrada, que no, los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. En otras palabras, no se hablaban. Aleluya. Aquí vemos, hermanos,
a Jesús y otra persona más, a la mujer samaritana y los fariseos. Porque en el versículo 1 dice aquí, el Señor entendió que los fariseos eran una de las religiones de los judíos. Ellos habían entendido que Jesús bautizaba, o hablaban, ¿verdad? Pero diéndose cuenta Jesús de eso, se volvió a Galilea. Y en el paso, en el camino, se encuentra el pozo y ahí se sienta Jesús y llega la mujer samaritana y comienza pues la conversación. Jesús le dice, el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aleluya. Esto es lo que acostumbraban los judíos y samaritanos. No había comunicación entre ellos, porque eran dos religiones. Los fariseos, que representaban a los judíos, tenían su secta, tenían su religión, y se creían los mejores. Los samaritanos también tenían su modo de adorar, creían también en Dios, adoraban, pero ellos decían en sus enseñanzas que ese monte, allí se tenía que adorar, porque ahí habían adorado sus antepasados. Mientras que los judíos decían que en Jerusalén era el lugar para adorar. Así que estas dos religiones se habían dividido por sus religiones. A veces me pongo a pensar, hermanos, que las religiones es lo que hacen, divisiones. Y uno se cree mejor que el otro y hasta ya no se hablan. Se hablan solamente los que están de la misma organización. Eso sucede también en nuestro tiempo ahora. Y así aquel entonces era la costumbre. Y los judíos se creían los más santos, y a los samaritanos los tenían como los más pecadores. Ahora llega Jesús allí y comienza la conversación pidiendo a la mujer samaritana agua. Otra de las cosas que a la mujer se sorprendió es que los hombres no hablaban con una mujer así en público o en el camino. Dicen que ni aún con su esposo. No sé qué está pasando con este aparato, se le va la voz. Entonces, era una sorpresa para la mujer cuando Jesús le habla y le pide de beber. Y la mujer entonces se da cuenta y dice en el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hermanos, la mujer se quedó sorprendida cuando Jesús le pide agua. Y
Jesús le dice a la mujer, cuando la mujer le pregunta, ¿por qué tú siendo judío me pides de beber? Y la respuesta de Jesús dijo, si supieras el don de Dios y conocieras quién habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mire, hermanos, la palabra don, si conocieres el don de Dios, la palabra don es como hablar de los regalos, las dádivas, pero aquí está hablando como dádivas de los reyes, de los que los reyes daban, o de una persona rico. Entonces Jesús le dice a la mujer, si supieres el don de Dios, tú le pedirías agua y él te lo daría. Quiero leerles otra vez. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Bueno, el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aleluya. La pregunta de la mujer es, ¿dónde tienes el agua? No tienes aquí ni un balde, ni una soga para sacarla. Pero Jesús le dijo, ¿verdad? El agua que yo te daré será en ti una fuente de agua que salte, que corre. Naturalmente, hermanos, ciertamente la mujer samaritana no sabía quién era Jesús. Simplemente pensó ella que era un judío, como cualquier hombre. Y la religión de ellos era que no se trataban entre sí, no hablaban, ¿verdad? Y luego él habla y le pregunta, dame de beber. Y la respuesta de ella fue, ¿por qué? Siendo tú judío, yo samaritana, dijo. Pero Jesús le dijo, si supieras. Ahora, hermanos, la pregunta es esta. Ciertamente la mujer no sabía quién era Jesús. Si hubiera sabido, hermanos, otra cosa, hubiera ido corriendo a Jesús a pedirla. Porque aquí vemos a una mujer, no era feliz. Ella necesitaba, hermanos, paz en su corazón, gozo, porque su vida fue descubierto. Jesús descubrió su vida. Entonces, cuando Jesús le encuentra, le ofrece, hermanos, lo que Jesús quería era ofrecerle a la mujer una vida nueva, ofrecerle un nuevo comienzo, nueva vida. La palabra aquí que encontramos es que Jesús iba a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria.
Pero si nos preguntamos, ¿cuál era la necesidad de Jesús? La necesidad de Jesús, hermanos, es hacer que la gente conozca el Evangelio. Como Él conoce todo lo que sucede, lo que hay en la persona. Hay personas que están afligidas por la situación en la vida, pero al mismo tiempo también quieren mejorar sus vidas. La razón que yo veo a esta mujer, que ella quería aprender más, porque ella, cuando Jesús le habla, ella también le contesta. Y Jesús le dice, si supieres quién te pide agua, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hermanos, Jesús estaba decidido, dispuesto para dar a ella vida. Porque el agua que Jesús da es la vida. El pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte, lo que la Biblia dice. Y Jesús buscaba dar vida a esta mujer, porque la situación de esta mujer era triste. Porque en la conversación, cuando la mujer le pide agua, que le daba agua para que ella no volviera a ese pozo a buscar agua. Y jamás iba a tener sed. Y Jesús le dice entonces, cambie la conversación, cambie el tema. Cuando la mujer le dijo, dame ese agua, de esa agua viva, para que yo ya no vuelva a tener sed, para que también ya no vuelva aquí a sacarla. Hermanos, lo que Jesús estaba llevando a ella es que a llevarle a una nueva vida. Al oír esto, cuando Jesús vio que la mujer necesitaba ese agua, por supuesto Jesús ya lo sabía, por eso Él se quedó ahí esperando a la mujer. Y cuando dice la mujer, dame ese agua, entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Lo que Jesús estaba buscando, hermanos, es un arrepentimiento de parte de la mujer. Una confesión, porque para que Cristo dé vida a la persona, primeramente la persona tiene que arrepentirse. Primeramente la persona tiene que darse cuenta de que es pecador y desea una nueva vida. Está dispuesto a abandonar la vida vieja para recibir la vida nueva. Entonces Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y la respuesta de ella dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, miren, hermanos, ahí es donde les decía yo que la vida de esta mujer era vida triste, una vida angustiada, porque 5 maridos había tenido. Y no creo que dejar un marido, comenzar con otro, dejar este y comenzar con otro, y dejar ese y comenzar con otro. Oh, hermanos, esto es una vida triste. Una vida, cada vez como que una relación se quiebra, se deshace, hermanos, es triste. Es triste, hermanos. Si hubiera aquí un divorciado y fuera honesto, dijera cuánto ha sufrido, cuánto ha llorado por esa relación que se quiebra, que cada quien a su casa. Quizás está dispuesto, hermanos. Hay planes de vida, planes de ser un negocio, planes de crecer la familia. Cuando de repente viene un problema y se deshace todo, es una tristeza. Y una y otra vez, ya eran 5 veces. Y aún dice,
en otra versión dice, la respuesta de Jesús dice, porque 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no estás casada. O sea que ella ni aún se había divorciado. Ya para ella ya como que el divorcio o el casamiento ya no valía. Hasta ahí la persona a pensar cuando pase esto, ya dice, pues ya no confía en el matrimonio. Así que se unieron y sin casarse. Pero Jesús conocía todo. Y dice aquí entonces, verso 19, la pregunta de la mujer o la sorpresa de la mujer y dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Miren, hermanos, al oír esta respuesta, que el Señor sabía todo de la vida de la mujer. Por supuesto, hermanos, ella le surgió una pregunta dentro de ella. Tú eres un profeta. Y por eso la razón, hermanos, decía que esta mujer sí tenía una vida así, pero también quería cambiar, buscaba una nueva vida. Y cuando le da a Jesús esta información y dice ella, Señor, dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí la mujer tenía preguntas en cuanto a las religiones. Cuando ella supo que Jesús era un profeta, o se imaginó ella, entonces nace en su corazón esta pregunta acerca de la religión. Dice, nuestros antepasados adoraron aquí, y nosotros, bueno, la sociedad, aquí es el lugar donde se adora. Mientras los judíos dicen que es en Jerusalén. Ahora el Señor Jesús le da la respuesta al verso 21. Jesús le dijo, créeme, oh mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mire, hermanos, esta es la respuesta que esta mujer encontró. Para adorar a Dios no era ni en Jerusalén, ni en ese monte donde ellos creían que era. Eso es la religión, hermanos. Eso es para aquellos que siempre dicen que su organización es el mejor. Hasta hoy en día hay esos. Pero la respuesta del Señor es, ni en Jerusalén, ni aquí en este monte, ninguno de ellos. Ahora Jesús da la verdadera adoración. Yo le puse por título de este mensaje, la nueva y verdadera adoración. Eso es que nosotros también necesitamos aprender, hermanos. Primeramente, para adorar a Dios, tenemos que conocer el don de Dios. El don de Dios es que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Ahora aquí dice el Señor, el versículo 21 que leímos, pero el 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso está diciendo Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, cuando el Cristo, o llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy
el que habla contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, ciertamente Jesús le dijo a esta mujer, si supieras quién habla contigo. Hermanos, si la mujer hubiera conocido que ese hombre que estaba ahí era el Todopoderoso, era el que hizo el universo, es el que hizo los cielos y la tierra, que tiene poder para cambiar todo nuevo, tiene poder para dar vida. Y esta mujer angustiada hubiera pedido agua viva, ciertamente lo iba a dar, pero ahora ya estaba a punto de recibirla. Aleluya. En cuanto a la adoración, porque tenía que saber ella cómo adorar, a quién adorar, y de su interior, hermanos, tenía que estar esa agua viva para poder adorar a Dios. El Espíritu. Jesús estaba dirigiéndose a ella por un símbolo, como el agua viva, pero él estaba hablando del Espíritu Santo que quería darle a la mujer, el que quiere dar a todo el ser humano. Porque para adorar a Dios, mis amados hermanos, no es el lugar, no es la organización, no es el modo de adorar, sino es el que sale del corazón. Y Dios recibe la adoración que sale acompañado del Espíritu Santo. Porque saben, hermanos, la Biblia misma nos dice que nosotros somos templo de Dios, donde el Espíritu Santo mora. Y en ese corazón donde el Espíritu Santo mora, de ahí va a salir pensamientos buenos. Un corazón malo, hermanos, la Biblia dice que no puede salir nada bueno. ¿Cómo va a salir algo bueno de un corazón malo? Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si un corazón está lleno de odio, si está lleno de envidia, si está lleno de celos, ¿cómo va a salir una adoración buena que Dios va a recibir? No. Ese corazón tiene que ser lavado con la sangre de Cristo. Tiene que ser renovado. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo y dejar todo para que esa adoración sale de nuestro corazón. Una adoración dirigida al Padre. Aleluya. Esto es la verdadera adoración que Jesús y el Padre reciben. Es lo que Jesús dijo. Dios es espíritu y busca que los que le van a adorar en espíritu y en verdad. Dijo él, este momento, dice aquí el versículo que lo quiere leer. En esto, voy a volver a leer el 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos, ciertamente, hoy en día, mis amados hermanos, escúchenme bien, guárdalo bien en su corazón. Las personas están con problemas como estaba la mujer, pero quieren un cambio, pero lo buscan por diferentes lugares. Pero si supieran que en la Biblia que tenemos hoy en día, no en las organizaciones, hermanos, porque mucha gente cree que una organización es lo bueno, porque muchos predicadores hoy en día es lo que predican. No predican a Cristo, sino predican su organización. Y dicen que allí hay milagros,
que ahí suceden milagros. Pero, hermanos, la organización no da nada. Tiene que ser en Cristo Jesús. La persona tiene que saber, tiene que nacer de nuevo, tiene que conocer el don de Dios, tiene que recibir el don de Dios. Recibirlo así como la mujer recibió ese don y recibió el Espíritu, porque luego dice aquí, el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire, hermanos, ahí vemos, cuando la mujer habló con Jesús y Jesús le dice todo lo que ella había vivido, pero no le echó culpa, sino lo que Jesús dijo, le iba a dar agua viva, vida en abundancia. Y cuando ella escuchó eso, dice, dejó su cántaro, se olvidó del trabajo que iba a ir a hacer. Que está diciendo, dejó la vida vieja, dejó las viejas costumbres, comience una nueva vida de adoración. Y lo que ella se fue a su casa, maravillada, y decir a la gente, vengan, salgan afuera a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Me parece que ese es el Cristo. Aleluya, ese es el mensaje, mis amados hermanos. Mire el cambio que brotó en esa mujer. Se volvió con alegría, dejó el cántaro, dejó la vieja vida. Y volvió con una nueva vida. Esa es la alegría que la gente necesita, mis amados hermanos. Ese es el gozo que Jesús transmite. Ese es lo que recibe la persona, vida nueva. Nuevas pláticas, hermanos, nuevos pensamientos, nuevas noticias. Usted, si no habla con su familiar, si no regresa a la casa con grande gozo, todavía no ha recibido el don de Dios. Son dos cosas muy importantes en la vida del creyente. Conocer el don de Dios es lo que Jesús le dijo a esta mujer. Si supieras el don de Dios, tú le pedirías. Y él dice, y yo te lo daría. Mire, hermanos, Cristo está dispuesto a darnos vida. Cristo está dispuesto a cambiar nuestras vidas. Aleluya. Cristo está dispuesto, hermanos, perdonar todo lo que hemos hecho. A la mujer, él no le estaba culpando, sino dijo, has dicho la verdad. Es lo que Jesús quiere, hermanos, una confesión. La mujer dijo la verdad. Hermanos, no tengo marido, dijo ella, porque ella sabía que el que tenía ahí con ella, no era su marido. Entonces, dice el versículo 31, entre tanto sus discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían, unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún, faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega y recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.
porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aleluya. Ahora, hermanos, vemos, esto es el mensaje de Jesús. Jesús a eso llegó a Samaria, a buscar a esta mujer. Él conoce todo, pero él sabía que en ese momento ahí esta mujer iba a llegar. Hermanos, cuando nosotros buscamos al Señor, aunque por pensamiento, Él conoce, mis amados hermanos, conoce nuestros pensamientos. ¿Qué piensa usted del día? ¿Qué piensa usted en su trabajo? ¿Qué piensa concerniente a su manera de vivir? ¿Está conforme o quiere cambiar su vida? Cuando quiere cambiar su vida, Cristo es la respuesta. La mujer llegó ahí, Jesús ya la estaba esperando. Y la mujer aprovecha esa oportunidad. Recibe a Cristo en esa tarde y regresa a la ciudad a hablar, y muchos vinieron y muchos creyeron en Cristo. Aleluya. Eso es la necesidad de Cristo, pasar por Samaria. Y vemos, mis amados hermanos, el amor de Cristo. Ahora dice, y con eso terminamos. Ahora sí, como dijo Jesús a sus discípulos, ya después dice, descansen ya, duérmense. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire, hermanos, aleluya. Qué bueno. Hoy en día, hermanos, las religiones hacen división. Hasta hay unos dicen que la mujer no debe predicar. Pero mire aquí, hermanos, la mujer fue la evangelista. En 2 días creyeron. ¿Por qué? Porque ella dijo, mira, el testimonio cuenta, mis amados hermanos. El testimonio, ella dijo, solamente dijo, este hombre me dijo todo lo que yo era, lo que he hecho. Porque ella confesó. Ahora el gozo brotó de ella. Mire, hermanos, corrió ese río de agua viva que ella nunca pensaba. Ese es el gozo, esa es la vida eterna que Jesús nos ha dado, que compartimos el evangelio con las demás personas, así como esta mujer encontró la paz, encontró el gozo, encontró, hermanos, el perdón, porque Jesús no lo culpó, sino él quería que la conversación llegara a ella y a su esposo. Pero ella, hermanos, de gratitud fue y llamó a la demás gente. Y hasta los demás salieron y conocieron a Cristo. Y miren, hermanos, ellos enseguida dijeron, este es dice, el Salvador del mundo, el Cristo. Hay gente, hermanos, se pasen años oyendo el Evangelio y nunca confiesen. Nunca confiesen diciendo, este es el verdadero Mesías. No. ¿Usted ha confesado, hermanos? Usted ha llegado a decir a su amigo, he conocido al verdadero Salvador del mundo. No es que lo están llevando de iglesia en iglesia. Porque a veces hay gente que dice, oh, vente para acá, aquí se siente la presencia de Dios. Lo que está sintiendo, hermanos, emoción mundano.
porque la presencia de Dios debe sentirse día y noche, porque andamos en la presencia de Dios día y noche. Si andamos guardando sus mandamientos, si andamos pensando cada día en cuanto al Señor, ¿qué ha hecho el Señor en nuestras vidas? Eso es andar en la presencia de Dios. Si en el día usted está meditando la palabra de Dios, si en el día usted está cantando un canto al Señor, aunque la gente le vengan diciendo, aquí se siente la presencia de Dios, aquí es mejor que donde estás, son mentiras. Porque si usted ha recibido a Cristo en su corazón, en su trabajo, se arrodilla y ora, y lo que va a salir de su corazón va a llegar al trono de Dios, porque va acompañado del Espíritu Santo. Son palabras que salen del corazón, de lo más profundo del corazón. Ya ve que Jesús dijo, los mandamientos es que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo, hermano, nuestra juventud. Hermanos, cuando usted adore al Señor, adore con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Eso es el verdadero adoración a Dios, el verdadero adoración que Dios recibe, que es de toda humildad, que usted haya conocido a Cristo Jesús como su Salvador y ha recibido ese don que Dios ha dado. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Y dónde dio a su Hijo? Hermanos, ese don que Dios dio a su Hijo fue que en la cruz murió, y con esa sangre nosotros somos lavados. Y si conocemos el don de Dios, llegamos a Él y pedimos todo lo que necesitamos y Él nos lo daría. Gloria a Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra en esta noche. Póngase de pie, mis amados hermanos. Si usted ha recibido ese don, aleluya. Si usted ha recibido ese don, eso es, hermanos, que de su interior corre río de agua viva, y esa adoración es el que Dios quiere, mis amados hermanos. No una adoración con un corazón lleno de envidia, lleno de odio, lleno de todo celo, de todo. Acuérdese que ese corazón no va a dar, hermanos, una adoración que Cristo desea. Aleluya. Hay que entregar en nuestro corazón al Señor, que el Señor lo examine, que el Señor lo limpie, y nosotros podemos glorificar a Dios con un corazón nuevo. Aleluya. Padre, que estás